en los 60. Pues la edad que tenía era 18 años, estaba terminando la preparatoria y me tocó en el 68, en febrero, entrar a la universidad, a la UNAM. Hice mi examen, como lo hice en otros lados, tanto en Puebla como en Pachuca, y finalmente tomé la decisión de venir al UNAM, que era un reto para todos los estudiantes de esa época entrar a la UNAM. Y mi carrera, la que elegí, fue de ingeniería civil. Y inicié aquí en México, vine desde Tulancingo, una provincia, hasta entrar acá, juntarme con compañeros y tomar el reto de pues, vivir en esta gran ciudad y empezar a cursar los estudios en la universidad. Em, Fue una gran experiencia, ya que mi esquema de una provincia a ciudad pues es un cambio radical en términos de educación, en términos de el tamaño de la universidad, en cuanto a alumnos, en cuanto a amistades, en cuanto a géneros diversos, que eso hace que realmente sea impresionante para uno, y el reto que se propone uno sea mucho mayor todavía. Además, era una gran satisfacción el estar aquí en la universidad. Era por parte de mis familiares, les encantaba que estuviera, amigos, y el lograrlo, estar aquí, era un privilegio en aquella época, ¿no? No éramos muchos los que podíamos tener esa satisfacción, y por lo tanto te creaba un reto mayor de estar aquí y vivirlo, ¿no? No, fue un cambio radical. Me encantaba la música de rock, que eso no se veía ahí en provincia. Los Beatles para mí fueron para mí un cambio sustantivo en cuanto a la música, en cuanto al escucharlos, en cuanto a vivirlos, el contar con familiares que les encantaba esa música, los Rolling Stones y Kings y demás grupos de rock, que en aquellos tiempos en provincia no se escuchaban, no nos llegaban los discos. Acá eran diferente. Fue un cambio también interesante el escuchar nuevas músicas, el ir al cine, el ver ir a una conciertos mismos de la universidad que se daban, ya que eran gratuitos. Podíamos asistir a diferentes tipos de conciertos, asistir al fútbol, al estadio, el vivir el estadio. Había diferentes cosas muy impactantes. No me interesaba al inicio. Yo creo que la política, cuando tú llegas a la universidad y tu reto es pasar la clase de matemáticas y pasar las materias que te imponen, la política realmente no era, ni siquiera la tenía yo a un lado. Los primeros semestres, yo creo que el primer semestre, yo llegué en el 68, crucé el primer semestre, y cuando vi la originación de todo este movimiento del 68, en el cual se empezaron a crear reacciones ante el gobierno y grupos, y también en la misma facultad lo hubo. Entonces, cuando ya te dices, oye, esto no es algo propio de la Facultad de Ciencias o de Leyes, sino es algo que nos mueve a todos los estudiantes. Entonces, sí, finalmente yo participé en algunas asambleas que comentaban algunos hechos, y realmente creo que era interesante por el hecho de que siempre se hablaba hacia la UNAM, se hablaba hacia el estudiante, se hablaba hacia el país. Creo que no había una reacción muy reactiva, mala, agresiva, sino sencillamente de ideales muy básicos que te hacían querer a tu país, que te hacían querer a la universidad. Ujú. Wow. Después 68. Yo creo que un poco quiero comentar lo que pasó en el 68, el hecho de todo lo que acontecía hacia la agresividad que se tuvo del gobierno hacia los estudiantes. Fue muy fuerte, muy notoria. Nos sentíamos agredidos por ser estudiantes.
nos veían mal a veces por ser estudiantes y la prensa que comentaba mucho acerca del radicalismo del estudiante y que éramos muy reaccionarios. Eso no, eso era una cosa que estaba sucediendo que no coincidía con lo que estábamos viviendo dentro. A mí me tocó participar en el movimiento hacia al Zócalo con el rector, donde iban mis profesores, donde iban mis compañeros de escuela. Iba el rector de la Universidad Barros Sierra, que me tocó estar con él. Fuimos caminando hasta la plaza, vivimos el himno nacional en el Zócalo, cantamos, lloramos todos, fue algo impresionante y el dolor y el sentimiento que nos salió fue la vivencia de querer a la universidad, de querer a México. Nativamente fue eso y nos regresamos cada quien para su casa, pero ese caminata y ese hecho de estar, de haberlo ido a hacerlo, eso nos creó una unión muy fuerte como universitarios. La pregunta específica de qué sentí después, yo creo que el hecho después fue a los primeros meses fueron de mucha temerosidad a veces por el hecho de que cuando otra vez podría pasar la situación, de si continuamos estudiando, de que si había alguna reacción por parte de fuera, sí fue una cosa los primeros meses impredecible, en los cuales no sabíamos qué pudiera acontecer, fue estar cuidando, volteando, asistiendo a clases a veces con temerosidad para lograr pasar el semestre. Obviamente ha pasado el tiempo, obviamente esto fue madurando. La Olimpiada fue un elemento importantísimo, muy fuerte que se dio, que nos tranquilizó muchísimo porque fue en la UNAM la Olimpiada. Me tocó participar en la Olimpiada ayudando a los atletas a limpiar ahí en la alberca a los atletas que competían en natación. Eso cambió, nos centramos en la Olimpiada, nos centramos en los extranjeros, nos centramos en ese suceso tan histórico y tan importante, que eso nos dio tranquilidad, muchísima tranquilidad nos dio a todos. Y luego ya cuando terminó la Olimpiada, pues siguieron las clases y como que ese fue un refresco que tuvimos los estudiantes para continuar estudiando en la UNAM. Ah, quiero comentar hechos que vive uno durante el movimiento y creo que son vivencias, que son recuerdos, son gratos, ustedes son muy gratos. Tal vez el hecho de que los profesores se acercaron a nosotros, que nos apoyaban, que sentíamos el mismo director, la misma gente universitaria unida, para mí eso fue una cosa de mucha confianza. Confianza en términos de que éramos unidos, de que el profesorado y los alumnos eran una comunión en la cual coincidíamos en muchas cosas. Nos dieron mucho valor para que siguiéramos estudiando, nos dieron mucho ánimo, sabían de las consecuencias, logramos sacarlo el semestre, trabajamos el doble, tanto maestros como alumnos, y logramos cubrir los semestres, pero la intensidad de los maestros hacia nosotros fue muy importante. Yo lo sentí con todos mis maestros que tuve, maestros muy especiales, los cuales eran muy duros, cambiaron su esquema por el hecho de darnos ese apoyo. Yo creo que es un punto en el cual a nosotros nos dio confianza y realmente fuimos una generación marcada como una generación en la cual me siento satisfecho que fuimos de los que terminamos antes del tiempo y realmente con un gran entusiasmo. Yo creo que eso a nosotros nos ayuda mucho. Entonces, el recuerdo de los maestros, el recuerdo de los compañeros, creo que eso me da mucha satisfacción a mí, el haberlo vivido, el haberlo sentido, y creo que eso me hizo terminar mi carrera muy bien.